Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy María Paula León. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Hoy estamos muy emocionadas porque vamos a hablar de un tema que yo creo que todos como católicos, o bueno, casi todos como católicos hemos vivido y que muchas veces nos cuesta mucho entender. Es ese proceso de aprender como a ser orgulloso de ser católicos en nuestras vidas y hablar de nuestra religión abiertamente, porque es algo que uno a veces como que lo quiere esconder o no sabe cómo manejarlo, no sabe si de pronto le va a jugar en contra. Y pues, digamos, uno lo vive en un momento muy contemporáneo en su día a día, pero cuando uno se va a ver, la vida de los discípulos también tuvo estas situaciones que eran muy, muy fuertes de también ellos cómo lo vivieron. O sea, si nos vamos a la Biblia, en ese momento, cuando Pedro le dice a Jesús que él no lo va a negar y Jesús le dice como, te aseguro que la misma noche en la que yo me muera me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y a mí esa escena siempre me ha parecido impresionante porque uno dice, o sea, como una persona que acompañó a Jesús, conoció a Jesús, abrazaba a Jesús, también pues, tuvo esa capacidad, bueno, no sé, no es una capacidad, tuvo esa situación como de que lo negó. Entonces, es algo que yo creo que los católicos nos enfrentamos todos los días y vale la pena como hablarlo, conversarlo y adentrarnos un poquito más. Y para eso trajimos a un amigo con el que hemos hablado mucho de este tema, porque nos hemos dado cuenta que es un proceso, no es como que ahí me volví católico y ya soy súper orgulloso y lo digo abiertamente, no, es un proceso lentamente en el que uno va creciendo y eventualmente llega a un momento en el que habla de la fe mucho más abierta, con mucha más felicidad. Y con este amigo que ya se los vamos a presentar, hemos adoptado un término que en verdad pues nos ha parecido muy acorde con toda esta situación y es salir del closet católico, que es básicamente decir, bueno, yo ya soy católico y me enfrento al mundo siendo orgullosamente católico. Entonces, un término que vamos aquí a estar utilizando, pues de manera como muy general, porque nos parece que lo habla muy bien y bueno, muy felices porque es un gran amigo que en verdad hace parte como de todo, desde todo este proceso que como conflictuadas hemos vivido y este tema puntualmente. Y tenemos hoy a Antonio Rojas, más conocido como Toño. Ujú. Es un amigo muy, muy cercano de André y mío de la vida desde hace mucho tiempo. Es abogado. También quisiera decir que es muy rolo, como que cuando uno piensa en alguien, un clásico bogotano, ese es Toño. Es navegante también, creo que esa es una parte muy importante de su vida. Y pues queremos conversar con él de cómo ha sido este proceso de abrazar la fe y de vivirla de manera más pública. Y él que es un casi influencer en sus redes sociales con sus amigos cercanos. Bienvenido, Toñi, sí, qué rico tenerte acá. Bueno, no, Majo, André, Mapis, de verdad un verdadero honor estar acá con ustedes. Gracias por esa presentación, sobre todo por la parte de Rolo, porque es una cosa que es así que no la puedo esconder. Entonces, pues nada, muy chévere, muy agradecido y ojalá pues, sea una conversación interesante. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Y pues como Andrés decía en la introducción, esto de salir del closet católico es un proceso. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿cómo ha sido en general tu proceso de fe? Y pues claramente, ¿cómo ese camino hacia salir del closet y, digamos, exponerte o presentarte frente al mundo como católico? Bueno, no, pues es una pregunta de toda digamos, de toda la vida de uno, ¿no? Como casi que biográfica, porque pues digamos, para poner en contexto, yo no he sido de esas personas que ha tenido una conversión, digamos, con un punto álgido donde le sucedió una cosa tenaz y entonces por lo tanto encontró a Dios como salvación. Mi proceso ha sido pues completamente distinto porque pues vengo de una familia muy católica, muy creyente y yo siempre he sido una persona bastante sensible, entonces como que no siento, aunque pues todos pasamos por momentos de adolescencia y de rebeldía,
frente a lo que lo mejor le ponen los papás a uno. Pues nunca tuve como esa rebeldía de yo me opongo plenamente al tema de la fe. Pero en ese contexto yo creo que sí hay un tema que yo definiría como cualquier proceso de fe y que creo que es continuo y por siempre, y es que un proceso de fe es un camino de humildad demasiado vasto, porque implica necesariamente pues saberse bastante pequeño, bastante miserable, sobre todo bastante necesitado y sobre todo también hacerse vulnerable frente a un Dios que lo es absolutamente todo y que es mucho más potente que uno. Entonces yo creo que yo definiría más que un proceso de fe, que pues creo que al final lo mismo, ha sido un proceso de humildad, de aceptar esa realidad y que es absolutamente difícil de aceptar, y es usted es un hijo de Dios y es completamente amado por Él, y en esa medida pues también tiene que empezar a adaptar su comportamiento para seguir recibiendo esa gracia. Entonces, empezaría por ahí. Yo creo que seguramente van a haber más preguntas que podemos seguir profundizando, pero diría eso, un camino de humildad. Me encanta. Y hubo como un punto de inflexión que tú tengas así como después de esto ya no había otro chance, o sea, era salir o salir pues Sí, así de sí, sí, frente sí. pues. Y yo creo que esto lo podemos tocar de una vez con el tema del concepto de salir del closet, porque claro, como mi entorno ha sido siempre muy católico, como que yo internamente siempre he tenido pues esa cercanía con Dios, y de relación y de rezar por las noches, y un poco también pues la que nos pasa a todos los seres humanos de buscar sentido en este mundo que si uno no le encuentra sentido puede ser completamente cínico, duro y pues puede caer uno en unos huecos miedosos, oscuros y de sin sentido. Entonces, mi proceso sí fue como, bueno, yo sé que tengo estas cosas por dentro, pero ahora la primera cosa es, eh, quiero empezar a buscar de manera más deliberada y directa qué es esto de Dios y qué es esto de la fe y qué es esto de la religión. Y eso yo creo que sí empezó a pasar, sobre todo hace 2 o 3 años, eh, que es un poco como revelar lo que uno tiene por dentro y empezar a aceptar esa realidad y empezar a buscarlo. Y para eso, pues, empieza uno a leer muchas cosas. Entonces, para mí, por ejemplo, fue muy importante haberme leído los libros de Ratzinger sobre Jesús hace 2 o 3 años, eh, Wow. porque fue la primera vez donde, a pesar de ser de una familia católica, entendí y acepté la realidad de que Jesús fue una persona histórica, ¿no? Como que uno a veces piensa Sí, que, pucha, estuvo en Jesús la es como, tierra. sí, como que, o sea, Jesús fue una persona que existió y además no es una cosa tan difícil de comprobar porque pues hay mucha historia que hablan de muchos personajes muchísimo más antiguos que Jesús y sobre los cuales hay constatación histórica de que existieron. Entonces, a raíz de leerme esos libros de Ratzinger, donde uno puede constatar, porque pues uno también es incrédulo, que Jesús no es como esta persona etérea que le hablan a uno los papás, sino que realmente existió y que además hay documentación histórica de que fue una persona de carne y hueso que habitó, esto va a sonar a iglesia, que habitó entre nosotros, eso. Literal. Pues esa realidad, sí, esa realidad y dicha pues por una voz súper legítima que es Ratzinger, que es un teólogo que además se junta con los filósofos y se habla de tú a tú, entonces Habermas, entonces Ratzinger, hay discusiones de Ratzinger con Habermas donde Ratzinger le dice, oiga, es que el punto de vista religioso y de fe tiene validez también en el ámbito público, en los estados laicos. Entonces, como empezar a darse cuenta desde un punto de vista un poco más seguramente racional, Racional. sí, completamente racional de, pucha, sí, Jesús realmente existió y hay documentos históricos y pruebas de que existió, así como los evangelios pues tienen también su soporte Total. histórico y tienen su approach como científico. Entonces eso para mí yo creo que empezó hace 2 o 3 años, empezó a hacer un cambio gigantesco que empezó, como les dije, listo, fue una persona histórica, y entonces empezó a aceptar, a empezar a recibir ese mensaje
desde un punto de vista más humilde, ¿no? Mm. Y eso implica necesariamente, pues, revalidar lo que uno ya sabe como la teoría de los sacramentos. Entonces, ya cuando uno empieza a pensar, ok, fue una persona histórica que dijo un montón de cosas muy vastas, que pues es un Dios hecho hombre, que sufrió, vivió como uno, entonces se convierte en un modelo a seguir muy real y muy válido Claro, y muy total. potente. Y ahí entonces vienen los sacramentos. Entonces, claro, camino de humildad. Tema de la Eucaristía, de la hostia consagrada que es Dios mismo. Esa vaina, pues obviamente la don es un don también, es una gracia, pero aceptar que la Eucaristía y que la misa implica renovar el sacrificio de Jesús porque murió por todos los Divino. pecados de la humanidad en cada misa, y aceptar que cuando uno comulga está recibiendo a ese Dios que lo ama infinitamente a uno, pues es completamente mind blowing. O sea, Total. ahí uno no lo puede decir, sino, pucha, esto es demasiado potente, lo recibo con Mm. humildad, y Señor, dame fe. Lo mismo que Total. con la confesión. Entonces, yo creo que también camino humildad. Yo a veces soy reiterativo y repito mucho, porque ahí como que uno se empieza a dar cuenta, bueno, si fue un Dios que se hizo hombre y que murió por todos los pecados de uno, y que además se hace cercano a uno todos los días, entonces posiblemente lo que hay que empezar a hacer es soltarse más uno, ¿sí? Dejar, Mm. y es el camino de todos los santos, ¿no? Como que lo dice, creo que lo dice San Agustín, o lo dice seguro todos los santos, y es cuando uno entra encima de uno, adentro de uno, y se da cuenta que adentro de uno tiene muchos egos, arrogancias, prejuicios, que en el fondo no es que estén mal, porque todos tenemos que tener una razón para sentirse orgullosos y todo, pero que en el fondo también te esclaviza. Entonces el ejemplo prototípico, no, es que yo quiero ser importante ante los ojos de mis compañeros profesionales, o quiero que me vean inteligente, o quiero que me vean pinta. Eso en el fondo, en el fondo, en el fondo, en el fondo, ese pensamiento es un pensamiento de ego que lo esclaviza a uno de una manera tenaz, Tenaz. tenaz, tenaz, Total. tenaz. Entonces, Total. y ya con esto termino, perdón que me extiendo cada vez. No, no, Tranqui. no, está Entonces, buenísimo. cuando uno, puta, acepta que es una persona histórica, que además es muy generosa, que lo ama uno plenamente, acepta ese camino de humildad, y empieza a darse cuenta, no que uno sea un gran pecador, yo qué sé, mujeriego, tomatrago, ladrón, sino que la pelea es más al nivel interno de la cabeza de uno, de los egos, que además lo esclavizan y que no le dan a uno paz. Y se da cuenta de eso, Mm. entonces empieza como a soltarse, tratar de soltarse de todo eso Hay, y permitir que Dios Total. entre más en su vida. hay una Pues yo, imagen muy gráfica, perdón Andrés, solo dale, para dale, dale. complementar lo que dice Toño, hay una imagen que también han usado otros santos más contemporáneos, que es la alcachofa, como que la vida es como una alcachofa que uno le va quitando como las hojitas y va Mm, quedando el corazón, y ese es mm, como el total. proceso. Sí, Me exacto. encanta. Que Exacto. yo creo que hay también lo que dice Toño, y creo que lo hemos repetido muchas veces en las conflictuadas, ese proceso de enorgullecerse, esa palabra está difícil, pero como de estar orgulloso de la religión de uno, es también cuando uno toma las riendas de en verdad entender qué es en lo que cree, como Mm, entender, investigar, aprender, y ahí es cuando uno dice, bueno, lo que estoy mostrando al mundo en verdad es una manera de vivir, una manera de estar acompañado de Dios, que es mucho más de las otras cosas, que yo de pronto ahí lo pongo también, digamos que a mí me pasaba mucho en la universidad, pues yo estudié Derecho con Toño justamente, mm, y digamos, en esas clases de penal, cuando uno empezaba a hablar del aborto, yo decía, me quedo callada, no voy a decir nada, porque qué pereza que entonces la gente empiece a decir que es que uno no es racional, porque uno solamente que está siguiendo un discurso religioso, pero la verdad es, pues, como es lo que dice Toño, como ese miedo, como ese ego de cuidar la imagen de uno ante cualquier cosa, como para que no le digan nada. Entonces, sí creo que es un proceso como de, bueno, si yo ya tengo los fundamentos, tengo la manera de entender qué es lo que creo, qué es lo que estoy siguiendo o por qué estoy siguiendo lo que, pues, no sé, las enseñanzas de Jesús o de algún santo, pues es mucho más fácil hablarlo con certeza y con fuerza ante escenarios difíciles.
que creo que es como algo Sí, súper clave. y que ahí, perdón, creo que el proceso racional es de hecho fundamental, o sea, en lo que Toño nos cuenta, que empezó por leer un libro A Ratzinger, en que no es a menor Ratzinger, que es pesadito, digamos, pues digo, pesado en cuanto a profundo, intelectualmente, sí. Sí, sí. intelectualmente bastante profundo, pero yo creo que sí implica unas decisiones racionales muy importantes, tener esa determinación de quiero vivir como católica, quiero vivir como católico. Y en eso, Toño, yo te quería preguntar, ¿cuáles sientes tú que son como esas principales diferencias de el antes de estar como activamente católico en el mundo y cuando no, digamos, como en la forma en que te relacionabas con las personas, en tu manera como de estar presente, no sé, en los espacios Ujú. sociales, con la familia, con los amigos, de tener relaciones, etcétera. ¿Cómo sientes que se ve ese cambio o como que se manifestó de una manera muy clara? Sí, sí, yo diría que en dos niveles. El primero es que al final de cuentas, cuando uno hace ese proceso racional del que mencionábamos, que tiene un camino de humildad y que tiene, comporta fe también, pues termina dándose cuenta que es un buen negocio. O sea, ser creyente termina siendo muy buen Paga. negocio. Ser ¿Sí? creyente paga. Sí, a nivel interno, porque es, pues Jesús y la fe te sana, o sea, es un camino de De salvación, de sanación. sanarse, de corregir todas las cosas internas feas que uno lo esclavizan, y más encima, pues ahí, cuando uno, digamos, hay otro, ya, y ya conecto con la segunda parte de tu pregunta, empieza uno a leer, entonces hay evangelios donde Jesús le dice a uno, oiga, simplemente usted es mi amigo y mantenga este amor, y en la medida en que usted permanezca en mi amor y cumpla los mandamientos, yo lo voy a considerar un amigo. Y entonces esa vaina empieza uno internamente a ganar un montón de seguridad y a estar un poco tranquilo y aceptar también las cosas hartas de la vida desde un punto de vista de fe. Y dicho Mm. eso, ¿cómo se empieza a conectar esto con mi relación, digamos, ya no tanto desde el punto de vista, sino con el mundo? Yo creo que lo principal es también aceptar que cuando, pues creo yo, esa ha sido mi experiencia, cuando uno es creyente y de fe, eh, pues tampoco es que necesariamente le cambie toda la existencia. Yo sigo siendo pues un abogado común y corriente, que tiene mis debilidades, que me tomo mis tragos, que cometo pecados, pero si uno busca, empieza a iniciar una lucha como por la coherencia. Y ahí, definitivamente, conectándolo con lo que decía André, y la pregunta de Cabris, al final la coherencia, pues también es muy importante tener una comunidad que lo apoya a uno, porque definitivamente pues el bullying o la cancelación en espacios a lo mejor un poquito más públicos, pues puede llegar a ser muy, muy dura. Y pues si le pasó a Pedro, que lo vio en vivo y en directo, imagínense a uno. Entonces ahí la comunidad se empieza a volver muy importante, y acá sí pues naturalmente tengo que mencionar a muchos líderes que han hecho eso, digamos, en nuestro entorno bogotano pequeño. Entonces, por ejemplo, ustedes que hablan de conflictuadas y pues que han revelado su fe en público, eso no es fácil. Y naturalmente, pues Sofi, mi novia, que tiene un grupo católico de Fruto Madero, pues eso es, y que ella pues lo ha asumido con esta mismo, con estas mismas conflictos de qué manera que lo identifiquen a uno como el católico, como el vulnerable, como el que cree en cosas mágicas, y Total. que no está abierto a tener relaciones, o que no está abierto a aceptar el aborto, bueno, etcétera. Entonces ahí se vuelve, yo creo que muy importante la comunidad, y el apoyo. A mí y la comunidad, digamos, yo no quisiera como decir que es necesariamente importante que uno tenga una comunidad y forme parte de un grupo, Específico, sí. porque eso también a mí me cuesta. Yo creo que es una de las razones por las cuales a la gente que es católica, pero que está en este proceso de rebelarse, pues yo creo que le cuesta mucho ser parte de un grupo donde todos se visten de Sí, camisas blancas y complejo. se abrazan entre ellos, y en el fondo también hay un poco de apoyo emocional, y uno tiene muy claro si la intención de esas personas, y perdón si estoy acá diciendo una cosa fea, es buscar comunidad,
o encontrarse con Dios. Buscar a Dios, sí, ¿Sí? total. Total, Entonces, eso a mí total. me cuesta, pero volviendo al punto, yo creo que sí es muy importante tener una comunidad, ya sea tu novia, tus amigos, y a medida que uno va ganando cadencia y es siendo coherente, es muy bonito como en el entorno de uno, pues también empiezan a ocurrir cosas de personas que empiezan a vivir el mismo proceso de uno. Entonces lo ve uno en mis amigos del colegio, por ejemplo, que pues, son personas también como pues, de cuna católica, como, pues, muy como yo creo la gran parte de los colombianos, pero que hasta los 30 años, 31, 32, tomando decisiones importantes, han ido empezando a aceptar su fe, ¿no? A aceptar su fe y hacer ese A salir proceso de del construir la closet. comunidad. Y eso en sí mismo ha generado en mí en el último año y medio, pues con el grupo de Sofi del Fruto del Madero, y con mis propios amigos y pues teniendo amigos como Majo, como André, pues como tú, Mapis, eh, genera comunidad y se empieza uno a estar más tranquilo y a poder decir las cosas más libre en el mundo, sabiendo que hay personas que piensan igual que uno y lo apoyan. También Sí, siento que muchas veces el filtro se lo pone uno. O También, sea, sí. claramente ahí vienen cosas de afuera, Mm. pero también el proceso siento que es como de madurar también uno internamente para poder mostrarse más libre ante, ante los demás. Completamente, completamente. Es un proceso de humildad y aceptación de uno quién es. Y eso es madurar. Sí, Eso es madurar. sí, sí, Mm. sí, totalmente. Y ahí, Toño, una pregunta. En este proceso, ¿tú sientes que el tú empezar a estar como más activamente católico Mm. impactó a tus amigos? O sea, ¿han hablado de esto ustedes también, como de el momento de la vida en el que están, como quieren, como abrazar más su fe y la religión y la iglesia? Sí, completamente, completamente. Y no tanto, digamos, no quisiera poner como que si fue a raíz de mi proceso, no, nada, simplemente como que las cosas se van dando y pues naturalmente con amigos con los que habíamos ido, íbamos a misa los domingos, como que también inician sus propios procesos y en la medida en Mm. que de pronto uno rompe la propia corrección, que era lo que tú decías, Mapis, y empieza a hablar de manera más natural y más abiertamente de temas de fe, pues los otros se dan cuenta que también están en ese mismo proceso y que tienen la tranquilidad de poder hablar de temas de fe, cosa natural, entonces, de forma muy normal. Entonces, seguramente eso sí ha influenciado en el pequeño entorno en el que uno se mueve las amistades, Mm. y ha sido muy bonito, ¿no? Como que ver procesos de amigos cercanos que están haciendo, y no solamente los amigos cercanos, sino de sus parejas, que no necesariamente venían de entornos católicos o de cunas Católicos, tan sí. católicas, que también han venido aceptando como su camino de fe y reconociendo unas realidades, eh, que pues que todos tenemos que agarrarnos de alguna cosa. Entonces yo creo que sí, Dios usa a sus personas de instrumentos de manera muy rara, y a destiempos, pero eso termina generando algunos efectos para aquellas personas que están en búsqueda y que quieren escuchar, que tienen la humildad de escuchar y aceptar realidades. Total, totalmente. Ahí, Toño, teníamos una duda, porque bueno, nosotras las conflictuadas somos mujeres, Sí, ¿cierto? Y siento que ese proceso como de aceptar la fe, comunicar la fe, es un poquito diferente para los hombres y para las mujeres. ¿Por qué lo digo? Porque uno como mujer siento que socialmente es más aceptable tener esa parte sensible, esa parte como del silencio, como estar en Espiritual. oración, espiritual, pero mm, para los hombres es más duro porque si hay un, digamos, pues como Sí, ese como por qué un está rezando estereotipo, sí. tanto y por qué no sé qué. Entonces quería saber, tú como hombre, ¿lo has visto en tu vida o si en verdad dices, no, eso sigue igual? Pues entender esa posición. sí, no, pero eso sí hay un elemento muy claro de género, porque sin duda, pues ir a una misa o ir a una oración y arrodillarse ante el Santísimo es un acto tremendamente vulnerable, ¿no? Sí. Eh, es un acto de, pucha, me estoy humillando, y hablar de Dios también es un acto de humillación. Y eso raya, digamos, con una construcción de hombre masculino,
que por definición es muy fuerte, no se hace vulnerable ante los demás, No no muestra sus acepta emociones. sus emociones, sus sentimientos. Obviamente estoy hablando del prototipo de Sí, hombre, sí. como para llevarlo al extremo y que se explique mejor la figura. Pero eso sí es una realidad completa. Pues explica por sí mismo que uno va, cuando va a cosas católicas o a reuniones o a iglesias, pues casi siempre hay más mujeres, porque el hombre Sí. le da pena aceptarse vulnerable y recibir el don de la fe. Pero, pero sí, pero lo que les digo, yo creo que reiterando lo que se ha dicho, pues en la medida en que haya más personas que salgan del closet, hombres, y encuentre uno comunidad de hombres, Mm, donde se dé cuenta que pues está perfecto, arrodillarse y buscar un sentido más profundo de la fe y buscar la voluntad de Dios, pues los hombres también somos abiertos a eso y empieza uno a ver cómo los amigos empiezan a recibir la fe y cómo los hombres en sus entornos pues también empiezan a hablar de fe de una manera más natural. Seguramente no va a ser igual que lo hacen las mujeres, No, total. pero empieza a estar por lo menos el tema, la fe en la discusión y empieza a ser aceptable y en esa medida pues Dios hace lo que quiere con las personas que lo quieren escuchar. Entonces pues sí, hay un componente de género muy miedoso que además yo mismo lo sentía, ¿no? Como, puta, no me quiero sentir vulnerable, no me quiero arrodillar, no, no, qué mamera, no me quiero parecer a mis tías rezanderas, porque o sea, eso no es chévere, no es chévere. Pero sí, yo No. nunca había pensado en eso, Toño, debo decirlo. O sea, claramente con lo primero que dijiste, tu respuesta inicial de la fe ha sido un proceso de humildad en la vida. Creo que hace sentido que para los hombres sí tenga una conexión tan fuerte, la humildad, como literalmente ese valor de la humildad, esa eso no virtud, sé si sí. es don, virtud, Virtud, bueno, virtud. virtud, siempre me confundo con eso. La virtud de la humildad con la fe. Y yo sí creo que como que pensándolo, me empecé a acordar de amigos con los que he ido a misa, por ejemplo, y que después me dicen cómo me dieron ganas de llorar, pero no quería. Entonces es como que empezar a Es un, abrir esos espacios mm, en la vida, bien sea en una misa, en una conversación, en un retiro, etcétera, finalmente sí, como que permite que se abran muchas capitas de la vida que son duras, pues porque sí, al final, obviamente creo que en general no es fácil hacerse mm, vulnerable, pero en los hombres hay una carga mucho más fuerte de lo que eso implica socialmente. Entonces, wow, gracias porque creo que nunca había hecho ese análisis y como que total. hace muchísimo sentido de por qué uno sí ve tal vez muchas más mujeres literalmente arrodilladas en la iglesia que hombres. Sí. Total. Y Yo es ahí algo tenía, es algo que dale. incluso, pues aquí no estamos promoviendo la nueva era ni nada, pero que si uno se va a ver gente que practica esas cosas, son más mujeres. O sea, uno ve que hay más mujeres haciendo yoga, más mujeres haciendo, bueno, las mil otras cosas que pueden haber que los mismos hombres, que creo que también es un tema social, ¿no? Como Claro, adentrarse en mí yo creo que mismo, hacer es la misma reflexión. representación del fenómeno, pero pues, digamos Mm, en el en tema de la yoga otros, o en Sí, en otros. otras cosas. Al final es qué tan dispuestos están los hombres a abrirse. abrirse, aceptar finalmente la identidad, pero esto incluso en un estudio que hizo Efrén Martínez, pues él mostraba que son muy pocos hombres frente a la cantidad de mujeres que Los que van van a a terapia. terapia, que se están Sí. trabajando, y pues sí, eso yo creo que al final, pues en la espiritualidad pasa exactamente lo mismo. Y yo ahí tenía una duda porque, pues, tú al principio nos hablabas de, digamos, el hito así, digamos, que marcó tu proceso y hablabas de Ratzinger y de esta profundización que tuviste a nivel intelectual, pero también muy rápido en la conversación has hablado mucho de humildad, vulnerabilidad, en qué momento aparece, o sea, está este factor muy racional, pero también siento, pero tú lo confirmarás o Ajá. no, que ha surgido también una conversación más desde el corazón, desde las emociones, desde este lugar más vulnerable, valga mucho la No, Sí, redundancia,
Sí, 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 completamente, y te entiendo. Entonces, tal vez el primer, como para el approach inicial mío, digamos, en esta etapa más convertido es definitivamente desde la fe, desde la razón, perdón. Pero eso es como, listo, voy a empezar a jugar en el juego. Eso es como, listo, me voy a escribir. Como que aceptar el punto de vista racional es como me voy a escribir al partido de fútbol, ¿sí? O lo que sea. Pero, pero ya una vez aceptadas las reglas del juego y que eso existe, definitivamente, y siguiendo con el paralelo del fútbol, que salió bien ya que estamos hablando de cosas típicas de hombres, lo que sigue es la pasión. Lo que sigue sin duda es la pasión y que uno, y ahí sin duda hay un Punto break, de quiebre, punto de sí. quiebre muy vasto y es cuando uno se da cuenta que uno es plenamente amado por Dios. Y eso es absolutamente una locura. Y digamos, yo he tenido varias de esas experiencias, pero una que ha sido muy vasta fue después de hace un año las misiones, que pues lo organizadas por Fruto del Madero, que conocí a Sofi y todo. 8 días después de las misiones, las misiones son en Semana Santa para las personas que a lo mejor no lo conocen, que es uno va y, pues vive una Semana Santa a plenitud y además como que está con gente en un lugar donde no necesariamente está cómodo. Entonces, en esa misión, 8 días después de Semana Santa, la iglesia celebra el Domingo de la Divina Misericordia, que es una fiesta que a mí me fascina porque Mm, es el Dios de la misericordia en el que yo creo, ¿no? Como que esas otras las razones por las cuales la gente se aleja de Dios y es que cree del Dios católico y es que cree que es como el Dios que castiga, que critica, que no te deja ser feliz, pero por el contrario es el Dios del amor y súper misericordioso y súper liberador. Entonces en esa fiesta del Domingo de la Misericordia, 8 días después de Semana Santa de hace un año, como que yo empecé a masticar todo lo que fue vivir esa Semana Santa y sobre todo aceptar que Dios ama a sus hijos con absolutamente locura y que lo único que quiere es que uno se realice a plenitud completa. Y aceptar esa realidad, eso no es, digamos, tanto desde la razón, sino más desde el amor y a partir de ahí tratar con las debilidades que uno tenga y con las miserias que uno tenga, de acomodar tus conductas para mantener ese amor, de permanecer en ese amor. Pues eso es una experiencia completamente transformadora que necesariamente implica fe y humildad también, no solo desde el punto de vista intelectual, sino de corazón, de abrirse el corazón plenamente. Entonces, pues sí, digamos, no todo es razón, Mapis. Sí, y ahí me encanta este punto porque es que hablando de este concepto de salir del closet católico, he pensado mucho en, es muy distinto y esto pues bueno, se lo repiten demasiado, pero cuando uno ya lo vive, lo interioriza y es diferente creer en Dios a seguirlo y a Mm, amarlo. mm, Entonces, para mí, al final, salir del closet es cuando yo digo, no solamente creo en un Dios, porque pues listo, que existe un Dios por ahí, la Iglesia Católica, un tal mm, Jesús, el Espíritu mm, Santo, pero cuando yo salgo del closet y digo, voy a Soy. seguirlo, porque es que me ama y yo lo amo y quiero que mi camino sí esté marcado por este Dios. Siento que hace como un cambio demasiado grande. mm, Siento que hay mucha gente en la iglesia y que sé que es como nuestra responsabilidad como iglesia que eso pues pueda cambiar. Siento que hay gente que toda la vida yendo a misa, rezando, creyendo profundamente en Dios, porque no es que no crean, o sea, yo creo que sí, mm, profundamente creen en Dios, realmente no lo siguen y se mm, mueren sin y no seguirlo. lo bueno, sí, Y, no lo siguen. y de pronto si no lo aman, o sea, uno muchas veces siente que lo ama y obviamente uno no lo ama bien, del todo en plenitud, pero sí, yo creo que de pronto pues si uno no lo conoce, si uno no construye la relación y si uno no está dispuesto a decir es que voy a seguirlo, y acá les quiero contar una anécdota que me pasó justamente esta semana. Oigan, que yo creo que esa persona no tiene ni idea
del efecto que tuvo esa pregunta en mí. Una amiga del trabajo me preguntó, pues hemos hablado mucho de esto, ya no es católica para nada, cero cercana, pero es como de esas personas muy curiosas que genuinamente Ujú. quieren como conocer. Aprender y Entonces, hemos conocer. hablado mucho del tema y un día de la nada fue como Cabrita, porque como han visto a mí me dicen cabra, creo que nunca lo habíamos hecho público en Sí, este podcast. tampoco. Perdón. Cabrita, Sí. ¿en qué momento usted decidió que Dios era el centro de su vida? Oigan, yo quedé en shock. Plop. Fue como, ¿qué es este nivel de profundidad en la pregunta? Difícil Yo porque en mi vida. el 25 de octubre del 23. No, o sea, Básicamente, no. o sea, fue una pregunta muy profunda que luego pensé, uno, qué lindo que como que de pronto mi vida, lo que digo, no sé, tener el podcast de esa sensación o como que haga entender que yo estoy queriendo poner a Dios en el centro de la vida porque por mucho tiempo eso no me importó y que alguien del trabajo que no es católico perciba eso fue como, wow, o sea, es que sí hay que hacer esto público, como que Mm, es la parte del testimonio y de la evangelización, no Mm. de que yo quiera que mi amiga se convierta, porque no, pues cada quien está en su camino, mm. pero sí creo que es muy loco cuando ya uno genuinamente toma esa decisión, cómo se transforma la vida. Y hay un Muy libro loco. que yo me leí que tiene que ver con la parte como Toño empezó, también creo que se podría relacionar, y era como la diferencia entre la conversión del hijo pródigo, que es este Ujú. que va y deshace y bueno, y vuelve, y el hijo mayor, que es el que siempre está ahí. Y que uno de pronto, pues yo también fui criada así como Toño, o sea, cuna católica, nunca me rebelé ni nada, y cuando este libro hablaba de lo fuerte que es en verdad la conversión del hijo que siempre ha estado ahí, pero no se ha dado cuenta que lo más importante que tiene es el amor de su padre por Que es él, más Dios. que si está cumpliendo las normas, más de si está rezando, más de si, o sea, y eso es lo que, eso es de lo que carece el hijo pródigo y de eso se da cuenta. Yo aquí estoy sin el amor de mi padre. A mí ese libro me cambió también La la forma de perspectiva. verlo, porque sí, porque uno siempre, el hijo pródigo y las conversiones siempre las ve como en el extremo, pero qué difíciles son las conversiones cuando uno ya está ahí, Mm. cuando uno Sí. no Es más tiene difícil. que, Sí, esa porque es uno está muy esperando dura. que llegue la tragedia, pero pues no va a llegar, entonces uno está cómodo. O sea, que lo hemos hablado en Uno está otros muy podcasts, porque uno está cómodo muy y cómodo, sí. no le ha pasado nada muy grave y en verdad hacer eso así es complejo. Y que también mucho el Vaticano en diferentes homilías de diferentes papas hablan mucho de que esta situación, especialmente lo que le pasó a Pedro cuando negó a Jesús, habla mucho de pues, la condición humana, de que somos muy humanos, pero de que también esa conversión está dada por la misma gracia de Dios y por la inquebrantable misericordia de Dios que busca transformar nuestras fortalezas en servicio, que ahí es algo muy clave porque uno no lo puede hacer tampoco solo, o sea, uno necesita esa ayuda de él y estar como en constante, como bueno, vamos, 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 vamos porque vamos. Hoy te negué, pero no, no, tú sabes que yo estoy ahí, perdóname, y pues que también es misericordioso, porque si fuera un Dios, pues castigador, pues no, estaríamos ya, pues ya para qué, o sea, ya para qué. Pero o sea, Dios está ahí, no, venga, Sí, volvamos a intentar, renovando como esa idea. sí, yo creo que dos cosas. Yo creo que volviendo a lo que decían pues todas y Majo, yo creo que es muy importante en ese proceso de conversión al nivel de los hombres que hayan referentes, porque como que, ahí creo que esto también lo dice un evangelio, o lo dice, alguien lo dice, como que la relación con Dios cambia todo y no cambia nada, ¿no? Creo que es una canción de Hakuna. Entonces, como que sí, uno sigue siendo exactamente la misma persona, mucho más libre Mm. de sus esclavitudes, pero no deja de ser el mismo abogado, la misma persona y la misma persona que va viviendo luchas constantemente. Entonces, Mm. otra razón también por la que a mí a veces me da miedo como salir a la luz pública y decir que soy un católico, es porque me considero también muy mala persona y me da miedo como volverme Dar un referente porque ejemplo. el día de mañana seguramente, no sé, me dicen diciendo se dan cuenta diciendo una mentira o se dan cuenta que cometí un error o en mi trabajo soy
perezoso o no cumple alguna cosa. Entonces también implica una carga y yo creo que esa parte de lo que decía André al final es, pues digamos, convertirse no necesariamente implica que uno ya se volvió un santo, no, es aceptarse vulnerable, aceptar que Dios lo ama a uno plenamente y aceptar que Dios también le pide a uno ser muy vigilante y estar en la lucha constante pues, con su ayuda, porque pues al final sí, la vida siempre le gana el pecado, pero uno tiene que estar completamente vigilante, pues porque al final el diablo también es mucho más sagaz que uno. Entonces yo también hay un elemento de no me gusta tampoco salir tanto del closet porque se hace uno presa muy fácil de los comentarios de los demás. Ah, claro, este Antonio es católico, pero vea lo que hizo tal cosa. Vea que hizo Sí, tal otra típico, cosa. el que peca reza Que no se empata. empata, sí, Sí, está sí, 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 pensando en sí. eso. No, pues Entonces, es que es una responsabilidad, al sí, final sí lo es. sí, 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 completamente, Lo es, completamente. pero pesa. Sí, a mí me pasa que yo obviamente la embarro en mil cosas, pero sobre todo como cuando no soy tan querida con una persona o me dejo llevar como por un momento de rabia o lo que sea, después digo, fue pucha, qué mal porque no sé si la gente piensa como ella es católica, pero igual es súper antipática, o todo lo que acabas de decir. O Sí, sea, porque yo uno también eso lo aporrea pienso y el pesa. nombre católico que ya dentro del asociado, por lo menos del círculo donde nosotros nos movemos, está aporreadito, ¿sí? Como que la gente, o sea, fácilmente dice, peleo por los derechos de la igualdad LGTBI o no sé, mujeres, lo que sea, pero vaya con la misma bandera a decir soy católico, o sea, uno siente que hay como una resistencia. Entonces Com- sí es difícil. completamente, y además que a veces es mejor que la gente termine preguntando, ¿no? Como que lo vean a uno como no sé, una persona responsable, buena persona, que busca hacer el bien, que busca influenciar en su comunidad y a raíz de eso, pues empiezan a indagar sobre uno y se dan cuenta, no, es que esta persona tiene una fuerza potente que en el fondo se explica es por su fe. En su Y fe. acá no trato de decir que, pues, Sí. o sea, cada cual tiene su camino y tiene su llamado. Hay personas que están llamadas a ser, pues, mucho más abiertas con su fe y a atraer más. Pero hay otros que creería que es mi caso, aunque aparentemente eso cada vez está más en entredicho. Y es ya, simplemente actuar en la vida y tratar de ser buena papa, acogedor, ser ejemplo de Cristo en la tierra. Que eso es em, mucho. O y, Sí, sea, eso es y a demasiado. raíz de eso se empieza no a es mover más. ¿No? poco. Sí, 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 no, sí, sí, no es sí. cualquier cosa. Sí, buscando la justicia, sí, buscando ser buen ciudadano, buena papa, en un mundo que definitivamente necesita gente que lo trata de ser bueno. Y eso yo creo que también, no sé si de manera abiertamente católica o de manera más bien con el ejemplo, implica influenciar en las decisiones públicas, implica participar en las empresas, implica hacer en bien a todos los niveles, sin necesariamente pues, tener la carga pues, de tener andar con un rosario o lo que sea. Obviamente respetando que cada cual tiene su llamado. Sí, Pero sí, totalmente. yo creo que ahí es uno vivir muy del mundo, y ahí sí muy San José María, amar apasionadamente el mundo, porque al final pues Dios nos creó dentro del mundo para influenciar dentro del mundo, con lo que Él quiere, con sus mandamientos, con su vida, porque pues, si personas como nosotros no que ocupen, sino que participen en esos espacios, pues los ocuparán otros eh, que de pronto tienen ideas o filosofías más de la muerte. Sí, sí, Entonces, sí. pues no, muy importante todo eso. Me encanta esto último. Creo que es la mejor forma de cerrar esta conversación. Creo que hay unos puntos clave que tocamos y es, pues primero, la humildad que implica realmente amar a Dios y querer seguirlo. Lo último que decías, Toño, creo que es clave, cada quien desde sus talentos, sus intereses, en lo que se mueva en su vida, pero que la vida sea testimonio de la fe, ¿sí? Como que al final, sí, claro, habrá palabras, habrá momentos, hay ocasiones en las que uno tendrá que ser muy explícito al respecto, pero lo que más hablará de uno es la vida y por eso
este concepto de salir del closet Mm, creo que implica justamente vivir, ¿sí? Es como mm, que hay que salir, hay que estar en el mundo y mm, ser, y ser en mm, el mundo. Entonces, em, creo que fue muy valioso poder tener esta mirada tuya también como hombre, porque sí, esos mm. procesos de conversión, de ser católico en el mundo, pues naturalmente son distintos en hombres y mujeres, claramente en los contextos, cada quien tiene su camino, su vida, etcétera, pero sí el género marca una diferencia en cómo se vive este proceso de la fe, de ser parte de las comunidades, también lo que tú mencionabas, de estar en una misa incluso, sí, digamos como que muchas cosas de la cotidianidad cambian en la perspectiva de una mujer y de un hombre. Entonces, gracias por acompañarnos hoy, por la generosidad también como para abrirte y contarnos lo que ha sido este proceso, porque muy maluco estar conflictuadas solas.